¿Dónde está? Claramente escuché la puerta abrirse, escuché las campanas, escuché la olla, escuché los pasos, vi la puerta abrirse, vi a esa cosa entrar, la vi caminar por el pasillo, la vi inclinarse. Está en la habitación. ¿Dónde está? Y esta es la primera noche. Faltan 2 noches más de esto y se pone peor. Cuando tenía 16 años, era un ávido snowboarder. Desde que tenía unos 12 años, siempre iba a hacer snowboard con los mismos 2 chicos, mis 2 amigos muy cercanos, Wolf y Nick. Cada invierno, Nick, Wolf y yo íbamos a la cabaña de la familia de Nick, que estaba en las montañas blancas de New Hampshire. Solo hacíamos snowboard y era genial. Cada vez que íbamos a esa cabaña en New Hampshire, estábamos yo, Wolf, Nick y los padres de Nick. De manera inesperada, antes de mi invierno a los 16 años, el padre de Nick falleció. En realidad, estábamos planeando un viaje a las montañas ese invierno. Recuerdo que hablé con Wolf y le dije, ni siquiera sé si es apropiado preguntar por este viaje, porque sabíamos que Nick era muy cercano a su padre. Y además, cada vez que íbamos a ese viaje en particular, el padre de Nick siempre estaba con nosotros, y parecía imposible pensar en ir ahora de excursión de snowboard. No solo era una prioridad baja, sino que la dinámica era completamente diferente. Entonces Nick nos llamó y nos dijo, «Oigan, aún vamos a hacer el viaje de snowboard a la cabaña en New Hampshire». Así que Wolf y yo hablamos y dijimos, «Sigamos adelante con esto». Quizás ellos querían hacerlo. Quizás era un recuerdo querido de su padre, de su esposo. Y aceptamos ir. El padre había fallecido solo unos meses antes, así que el dolor todavía estaba ahí, pero además la dinámica era rara, como el elefante en la habitación. Mientras íbamos en el coche, íbamos en el mismo coche, yo, Wolf, Nick y la madre de Nick conduciendo, era evidente la ausencia del padre. Él siempre viajaba con nosotros. De todos modos, hicimos el viaje a New Hampshire y planeábamos quedarnos 3 días. La casa en sí no era realmente una cabaña, era más bien una casita en la montaña. Y si piensas en cómo es una montaña, es una pendiente. Entonces, para que la casa quedara nivelada, una parte estaba sobre pilotes, la que quedaba colgando de la montaña, y la otra parte estaba incrustada en la montaña misma. Cuando llegabas a la casa, había un porche que la rodeaba. La mayor parte de ese porche estaba en la sección de la casa sostenida por pilotes. Así que si caminabas por ese porche, tus pasos resonaban, porque estabas sobre el aire. Cuando entrabas en la casa, la puerta se abría hacia adentro. En esa puerta, por dentro, había cascabeles. Cada vez que alguien abría la puerta, sonaban esos cascabeles. Y en cuanto dabas un paso dentro, tu pie derecho caía en la cocina, sobre el linóleo, y tu pie izquierdo en una alfombra gruesa, que era el comedor. Así estaba distribuida la casa, cocina a la derecha, comedor a la izquierda. Si seguías caminando, entrabas a la sala de estar, y si te dabas vuelta y mirabas hacia arriba, veías un segundo piso tipo altillo. Si entrabas a la casa, pie derecho en la cocina, pie izquierdo en el comedor, y caminabas hacia la sala, pero te detenías a la mitad del recorrido. A la derecha había un pasillo. Solo había un pasillo, porque la casa era pequeña. Ese pasillo te llevaba hacia la parte de la casa incrustada en la montaña. Si lo seguías, giraba a la izquierda y te llevaba a una sola habitación. Esa era la habitación en la que nos quedábamos siempre, Nick, Wolf y yo, cada vez que íbamos a hacer snowboard allí. Al entrar, inmediatamente a la derecha había una litera. Yo siempre dormía abajo y Wolf dormía arriba. Nuestros pies quedaban más cerca de la puerta. En el centro de la habitación, con el poco espacio que sobraba, porque no era una habitación grande, había una cama tamaño queen. Era una cama un poco más grande que ocupaba prácticamente todo el espacio libre que quedaba en la habitación. Estaba justo en el medio y allí dormía Nick.
así que básicamente el cuarto estaba completamente lleno con 3 lugares para dormir y poco más. Había un espacio muy pequeño entre la cama queen y las literas. Podías pasar por ahí, pero apenas. Ese detalle del diseño es muy importante y verás por qué. Ese día seguimos practicando snowboard. Al regresar a la cabaña, Nick, Wolf y yo decidimos acostarnos muy temprano para levantarnos también temprano y tener un día completo en la nieve, porque éramos snowboarders apasionados. Fuimos a nuestra habitación, la que estaba al final del pasillo que ya describí. La idea era dormir temprano, pero estábamos emocionados y nos quedamos un rato jugando videojuegos. Alrededor de las 11 o 12 de la noche, Nick, que dormía en la cama queen, y Wolf, en la litera de arriba, se quedaron dormidos. Yo seguía despierto, y lo que siempre me llamaba la atención de esa habitación era que cuando apagabas todos los aparatos y te quedabas acostado, estaba completamente a oscuras. No había ventanas. Esa parte de la casa estaba incrustada en la montaña. Era oscuridad total, realmente negra. Además, la casa estaba en un lugar muy aislado. No había vecinos cercanos, porque la familia de Nick había comprado esa propiedad tiempo atrás, cuando esa montaña era un centro de esquí activo, pero ya no lo era. La mayoría de los residentes se habían marchado y vendido sus casas. Solo unas pocas familias habían decidido quedarse, entre ellas la de Nick. Así que estábamos en una cabaña dentro de una estación de esquí abandonada. No había prácticamente farolas ni vecinos. De noche, acostado en ese cuarto, como yo lo estaba esa noche, lo que más impactaba era lo oscuro y silencioso que era. Casi no había ruido de fondo. Era silencio absoluto y negrura total. Mientras estaba allí acostado, recordé un detalle importante antes de que pasara lo que pasó. Nick tenía 2 hermanos mucho mayores, de unos 30 años, y nosotros teníamos 16. Esperábamos que en algún momento del fin de semana uno de ellos viniera a la casa, aunque no sabíamos cuál. Eso lo había dicho la madre de Nick, y él mismo lo repitió. Creo que Wolf y yo entendíamos que ahora que el padre había fallecido, trataban de llenar de algún modo ese vacío. Así que teníamos en mente que, durante esos días, uno de los hermanos podía aparecer para pasar una noche o lo que fuera. Yo nunca había conocido a ninguno de los dos. Sabía que existían, pero nada más. Y aún así, en el fondo de mi mente, estaba la idea de que probablemente alguno llegaría. Quizá esa misma noche, quizá al día siguiente. Se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Esa noche, mientras estaba acostado, pensaba en lo oscuro y callado que estaba todo. La única luz en el cuarto era el reloj digital, con sus números rojos. Apenas iluminaba, pero en esa oscuridad parecía un faro. No lograba dormir. Llegué al punto de empezar a calcular cuántas horas me quedarían si me durmiera en ese momento, lo cual nunca es buena señal. Era como, si me duermo ahora, dormiré 3 horas con 22 minutos. Ese era mi estado mental. En algún momento, creo que eran las 3 de la mañana, miré el reloj y pensé, es tardísimo y sigo despierto. De pronto escucho pasos en el porche que rodea la casa. Al contarlo, uno podría pensar, ¿cómo no sospechaste enseguida? Pero en la vida real, tu cerebro hace lo posible por convencerte de que todo está bien. Tienen que acumularse muchas anomalías para que tu mente finalmente te diga, algo anda mal. Y eso fue lo que pasó esa primera noche. Escuché los pasos en el porche, y aunque eran las 3 de la madrugada, asumí de inmediato que debía ser uno de los hermanos de Nick, llegando para sumarse al fin de semana. Así que realmente no pensé nada raro. De hecho, pensé, bueno, cuando entre en la casa, si pasa por aquí a vernos, fingiré estar dormido. No quiero tener una conversación con él. Primero, porque son las 3 de la mañana. Y segundo, porque ni siquiera lo conozco. Así que me haré el dormido. Y eso era todo lo que pensaba. No estaba preocupado, ni asustado, nada. Pasos en el porche que rodea la casa,
y luego la puerta se abre, y escucho los cascabeles que están en la puerta misma. Escucho ese tintineo cuando la puerta se abre. De nuevo, ninguna parte de mí estaba preocupada por esto. Pensaba que era un poco raro que llegaran a las 3 de la mañana, pero sabíamos que los hermanos tenían horarios de trabajo extraños y podían aparecer a medianoche, así que lo dejé pasar. Los cascabeles suenan y después escucho lo que parece ser una olla de cocina, que cae y golpea el suelo de linóleo en la cocina. Recuerdo que ese sonido me llamó mucho la atención. Era como si esta persona estuviera haciendo demasiado ruido en medio de la noche. ¿Y la puerta no se cerró? Lo noté enseguida. Supuse que estarían entrando con sus cosas, descargando el equipaje y dejando la puerta abierta. Solo pensarlo ahora me incomoda mucho. Entonces escucho los pasos en el porche que rodea la casa. La puerta se abre. Oigo los cascabeles. Una olla cae y golpea el linóleo. Los pasos que escuché en el porche, que está elevado sobre pilotes, resonaban claramente porque estaba sobre el aire. Pero cuando esos pasos entraron en la casa, donde el suelo era una losa de hormigón y no debería haber eco, seguían sonando como si todavía estuvieran en el porche, suspendidos en el aire. Era como en el porche sonaban naturales, normales, pero una vez dentro de la casa no tenía sentido que siguieran sonando así, como si aún estuvieran sobre una superficie hueca. Pero no lo estaban. Ahora estaban dentro, sobre cemento, y yo seguía oyendo esos pasos. La puerta seguía abierta. La puerta principal estaba completamente abierta. Era pleno invierno. Estábamos en medio de la nada. Y yo pensaba en eso, pero aún convencido de que debía ser uno de los hermanos de Nick. Los pasos continuaron por la casa hasta detenerse a la mitad. Si abrías la puerta y caminabas hacia la sala, ahí se habrían parado. Luego comenzaron a avanzar por el pasillo que llevaba directo a nuestra habitación. Llegaron hasta la puerta, que estaba cerrada. Yo estaba allí acostado. Mis pies eran los más cercanos a la puerta. El cuarto estaba a oscuras, excepto por el reloj digital. Y yo pensaba, ¿por qué no cerraron la puerta principal? De todas las cosas extrañas que habían pasado, los pasos que resonaban como si estuvieran en el porche, aunque se movían por la casa, lo que realmente me erizó el cuello fue, ¿por qué dejaron la puerta abierta? Era una idea pésima. Afuera había animales, y además estaba helando. ¿Por qué no cerrarías la puerta? Entre la litera, la cama de abajo donde yo estaba, y la cama de arriba, quedaba un espacio por el que podía ver perfectamente. Quien entrara a la habitación, yo lo vería pasar frente al pie de la cama. Pero por la cama de arriba, mi vista estaba parcialmente obstruida, y no alcanzaba a distinguir el rostro de alguien, solo su torso. Entonces la puerta se abre y una figura sombría entra en la habitación. Y ojo, estaba todo completamente oscuro, pero aún así distinguí claramente una silueta negra. Esa cosa entró al cuarto. Por la litera no habría podido ver su cabeza o parte superior del cuerpo, pero aún así lo que vi no tenía sentido. Sus caderas estaban tan altas que ni siquiera alcanzaba a verlas bien. Estaban a la altura en la que esperas ver la parte superior de alguien, incluso la cabeza, lo que significaba que sus piernas eran extremadamente largas. Si era proporcional al tamaño de un humano, estaríamos hablando de una persona de unos 3 metros de altura, en una habitación que ni siquiera tenía 3 metros de techo. Y entonces esta cosa entra. Apenas vi esa silueta negra, altísima, y recordé todo lo que había pasado. La puerta aún abierta, el alboroto, esos pasos extraños. De inmediato me congelé de terror. Quedé petrificado. Primero pensé, no es el hermano de Nick. Y aunque no estemos hablando de algo paranormal, esto ya era una muy mala situación. Aunque solo fuera un tipo cualquiera que entró a la casa, era un escenario pésimo. Pero lo que estaba viendo no tenía sentido. Era una figura antinaturalmente alta. Había dejado la puerta abierta, y yo escuchaba sus pasos por toda la casa. Y entonces camina más allá del pie de la cama. Yo estoy acostado allí, y no puedo ver más arriba de su cintura,
porque la litera me tapa la vista. Esa cosa hace un movimiento como de giro militar y comienza a caminar por el pasillo estrecho, entre la cama queen en el centro de la habitación y la litera donde yo estoy. Va pasando justo a mi lado. Yo literalmente estoy allí, incapaz de moverme. Recuerdo pensar, no puedo hacer nada. Estoy congelado de terror. Y lo único que pensaba era, pase lo que pase, que no se agache a mirarme. Eso arruinará mi vida. Si esta cosa me mira, ¿se acabó? Sigue avanzando por el pasillo, justo a mi lado. Yo estoy congelado. Hace otro movimiento rápido, pero ahora se gira en dirección opuesta, mirando hacia Nick, que está en el centro de la habitación. Y entonces se inclina sobre la cama de Nick y atraviesa la cama, desapareciendo dentro de ella. En las películas, en cuanto un fantasma atraviesa el suelo, el que está escondido sale corriendo. En la vida real no existen los fantasmas. No existen personas que atraviesen el suelo. Así que yo esperaba que esa cosa simplemente se levantara otra vez. No podía comprender que hubiera desaparecido en la cama. Eso no era posible. ¿Dónde está? Claramente escuché la puerta abrirse. Los cascabeles, escuché la olla, escuché los pasos. Vi la puerta abrirse. Vi a esa cosa entrar. La vi caminar por el pasillo. La vi inclinarse. Está en la habitación. ¿Dónde está? Y durante horas, toda la noche estuve allí, absolutamente petrificado, esperando que esa cosa reapareciera y me mirara. Ese era mi mayor miedo, que lo que fuera esa cosa me mirara. Fue lo peor. Yo acostado allí, congelado, apenas podía mover los ojos. Toda la noche. Finalmente escuché a la madre de Nick en la sala, haciendo café. Serían las 5 o 6 de la mañana, y fue la primera vez que pensé, ok, ahora estoy a salvo. Aunque todavía esté en la habitación, estoy a salvo, porque hay alguien más ahí afuera. La escuchaba hablar, sabía que era ella. Así que salí. Y tienes que entender que, aunque lo que viví fue horrible y todavía no lo puedo explicar, yo sabía que ella acababa de perder a su esposo. Y la idea de sacar el tema, que inevitablemente se convertiría en hablar de fantasmas, me parecía realmente inapropiada. Nunca había tenido una experiencia paranormal antes de esto. Nunca la tuve después. Soy más bien escéptico. ¿Y ahora iba a salir con un discurso de fantasmas frente a una mujer recién enviudada? No me parecía correcto, así que estaba luchando conmigo mismo sobre cómo comunicar lo que había pasado. Fui a la mesa. Ella me sirvió una taza de café. Nos conocíamos bien. Ella me conocía y claramente notó que algo andaba mal, pero no me preguntó nada todavía. Solo me observaba, como tratando de descifrar qué me pasaba. Y lo único que se me ocurrió fue preguntarle, «Oiga, ¿alguno de sus 2 hijos mayores, los hermanos de Nick, pasaron por aquí anoche? ¿Vinieron?» Y ella respondió, «No». Yo me quedé ahí sentado como, ok, y debí poner una cara tan evidente que ella me miró y dijo, «Yo también escuché a mi esposo aquí anoche». Y eso lo empeoró todo, porque por un lado, ella estaba confirmando algo que yo esperaba fuera solo una mala pesadilla, y por otro, ahora decía que era su esposo. Así que de inmediato pensé que ella, intuitivamente, había captado que yo estaba alterado por algo irreal. Y como estaba de duelo, había creado una historia en la que su esposo todavía estaba en la casa, cuidándonos. Yo realmente creí que ella no había oído nada, que simplemente había interpretado mi incomodidad y la convirtió en «mi esposo está aquí en la casa». Y ya no pude hacer más preguntas. Sentí que yo mismo había creado esa situación incómoda. Me sentí mal de que esa fuera la conversación que habíamos tenido. También pensé, si resulta que es verdad, no quiero hablar de esto. Yo estaba totalmente desconcertado, sin saber qué hacer en esa situación. Y eso era solo la primera noche. Quedaban 2 noches más. Y se pondría peor. Nick y Wolf finalmente salieron del dormitorio y fueron al comedor. Y del mismo modo que me contuve con la madre de Nick, me contuve también con Nick.
porque se trataba de su padre. Sentía que sería inapropiado, pero con Wolf, que no era de la familia y era mi amigo, me acerqué y le conté lo que había pasado. Lo mejor que pude. Pero lo mantuve como algo bastante genérico. Le dije, ¿sabes? Juraría que anoche escuché a alguien en la casa. De verdad lo juraría. Y él me responde, sí, seguramente estabas soñando. Eso es lo que pasó. Y yo le digo, no lo estaba, pero no puedo darle sentido. Entonces le pedí, ¿puedes hacerme un favor? Y en ese momento Nick escuchó la conversación y yo como que corté de golpe lo que estaba diciendo. Dije, sí, pensé que escuché algo anoche. Es solo mi cabeza jugándome malas pasadas. Y les pedí, ¿pueden esta noche, cuando regresemos de hacer snowboard, dejarme quedarme dormido antes que ustedes? Así ya estaré dormido y ustedes se duermen después. Y yo duermo toda la noche sin problema. Y ellos dicen, vale, rarito lo que digas. Así que mi gran plan era irme a la cama muy temprano. No había dormido la noche anterior, así que pensé, me dormiré enseguida. Salimos, pasamos el día en el snowboard. Mi mente se aparta de lo que pasó. De hecho, empiezo a convencerme de que aquello tuvo que haber sido parálisis del sueño, aunque nunca me había pasado antes. Estuve buscando cosas en Google. Tal vez fue parálisis del sueño, tal vez solo un sueño muy intenso. Tiene que ser algo. Esto es demasiado raro. Tiene que tener explicación. Resulta que no la tenía. Volvimos del snowboard y yo me fui a la cama de inmediato. Literalmente de inmediato. Eran como las 6 de la tarde y dije, me voy a dormir. Me meto en la cama, pero lo único en lo que pienso es en lo que pasó la noche anterior, y no logro dormirme. Finalmente Nick y Wolf entran en la habitación e intentan quedarse despiertos hasta que yo me duerma. Pero se va haciendo cada vez más tarde y no me duermo. Y ya estoy con ese pensamiento de, vale, si me duermo ahora, dormiré 6 horas. Hasta que ellos dicen, tío, tengo sueño, me voy a dormir. Así que los dos se duermen y yo me quedo despierto. Y me sentí fatal conmigo mismo. Te lo arruinaste, idiota. ¿Por qué no te dormiste cuando podías? Y recuerdo que lo único que hice, que al pensarlo ahora le dio una sensación de realidad a todo, fue poner un cuchillo de cocina en los resortes de arriba. Yo estaba en la litera de abajo, justo debajo de la de arriba. Puse el cuchillo allí y me quedé en la cama mirando una y otra vez el reloj digital. Serían como las 3 de la mañana, lo bastante tarde para pensar, vale, esta es la hora en que pasó anoche. Y el corazón se me hundió cuando volví a escuchar esos pasos en el porche otra vez. Sonaban igual que la noche anterior. Pensé, tiene que ser uno de los hermanos de Nick. Pero la puerta se abre. Escucho los cascabeles. Escucho la maldita olla caer al suelo. Era un déjà vu. Exactamente lo mismo estaba pasando. Y esos pasos comienzan a caminar por la casa. Y otra vez, si fuera como en una película, el tipo que hace de mí diría, vale, voy a coger el cuchillo, me voy a poner aquí, porque sé lo que va a pasar, me voy a defender. Pero en la vida real pensé, esto puede estar en mi habitación, pasó anoche, aparentemente está pasando otra vez. Por el amor de Dios, que no se incline hacia mí como lo hizo con el suelo anoche, que no me mire. Si alguna entidad me mira directamente, me arruina la vida. Eso me destroza. Esa cosa camina por el pasillo y escucho los pasos acercándose. Y olvídate un segundo de lo paranormal. Imagina que es medianoche en medio de la nada y un extraño está caminando por tu casa. Eso por sí solo ya es terrorífico. Los pasos se detienen justo afuera de la puerta y yo miro el cuchillo escondido bajo la cama, pero estoy paralizado. No puedo moverme. Estoy empapado en sudor. Solo en esos segundos que tarda en ir de la puerta a la entrada de mi habitación. Porque sé lo que está pasando. Otra vez. Está pasando otra vez. No estoy loco. Está pasando otra vez. ¿Qué demonios es esto? Y estoy aterrorizado. No puedo alcanzarlo.
Estoy tan preocupado de hacer cualquier ruido que lo alerte de que estoy aquí, que solo muevo los ojos. Y recuerdo haber pensado incluso que no debía moverlos demasiado rápido, porque quizá lo escuchara. Era un miedo a nivel primitivo. La puerta se abre. Entra en la habitación. Pasa justo al pie de mi cama. Y yo, otra vez petrificado, y camina por el pasillo entre Nick y yo. Y recuerdo lo que ocurrió la noche anterior, cuando se inclinó hacia Nick y desapareció. Y yo solo pienso para mí mismo, por favor, no te gires hacia mí. Por favor, pase lo que pase, solo no hagas eso. Entonces se da vuelta, se aleja de mí y hace lo mismo que la noche anterior. Se pliega sobre Nick y desaparece en el suelo. Pero otra vez, aunque en las películas esto sería lo mismo, ¿sabes? La noche 2, la misma rutina. Sería como, oh, el fantasma está en el piso ahora. Ya puedo avisar a las autoridades porque todo está seguro. En la vida real, yo estaba como, ¿dónde se fue? Sé que pasó anoche, pero todavía no tiene ningún sentido. Está en la habitación. Tiene que estarlo. Esto es real. Entró en el cuarto. Está en algún lugar. ¿Está debajo de mi cama? ¿Dónde está? Toda la noche. Toda la noche me quedé ahí. Esta es la segunda noche sin dormir. Cuando escuché a la mamá de Nick en la otra habitación fue un alivio tremendo. Ya no me importaba ser educado. No iban a intentar distanciarme de la conversación sobre fantasmas. Iba a salir y decir, ¿qué pasa con esta casa? La escucho y voy directo a la sala de estar y le cuento todo con el máximo detalle que pude. Y mientras le cuento, su reacción no encajaba. No fue sorpresa, ni terror, ni confusión. Fue empatía. Ella sentía lástima por mí. Era compasión, era como, entiendo, te escucho, pero no entiendes lo que pasa. Y yo le estoy contando todo, cada detalle que puedo. Y al final, o casi al final, ella me detiene un poco. Me dice, John, te lo dije ayer. Y de nuevo lo escuché anoche. Ese es mi esposo. Yo también lo escuché anoche. No tenías nada de qué preocuparte. Y yo, number. Eso no puede ser. No puede ser eso. Y ella. Lo escuché abrir la puerta. Escuché que cayó la olla. Escuché que caminó por la casa. Supongo que entró al cuarto de Nick con ustedes. Y yo estaba como, ¿qué está pasando? Totalmente fuera de mí. Recuerdo que estaba llorando, de hecho. Durante esa conversación lloraba. No lágrimas de tristeza tanto como de, ¿qué está pasando? Necesitaba a mi mamá. Me sentía tan indefenso. Y sin ofender a la mamá de Nick, pero me sentía como si estuviera con una lunática. Pero al mismo tiempo ella recordaba exactamente lo mismo que yo. ¿Cómo encajó eso? Recuerdo haber pensado, necesito irme, necesito salir de aquí, no puedo quedarme más. Pero después pensé, ¿cómo lo hago? La mamá de Nick, Wolf y Nick no se iban ese día. Y era bastante claro que la mamá de Nick se sentía cómoda con que escuchara a su esposo caminar por la cabaña. Ella no intentaba. Quedaba una noche más y yo tendría que decirles a mis padres que vinieran desde New Hampshire a buscarme porque estoy viendo fantasmas. Este era un viaje que amaba. Esperaba este viaje cada año. No tendría sentido y ellos me dirían, ¿qué te pasa? Y sinceramente no estaba preparado para tener esa conversación con mi mamá y mi papá. No estaba preparado para decir, déjame contarte sobre el fantasma que vi en los últimos 2 días. Así que simplemente me resigné y decidí quedarme. Con retrospectiva, pienso que debería haber llamado a mis padres y decir, para eso están los padres, que vengan ya. No importa por qué, que vengan a buscarme. Pero era un momento tan confuso que no tenía ninguna guía sobre cómo manejarlo. Así que me quedé. Finalmente, Nick y Wolf se levantan. Y recuerdo que tomé esa decisión sentado, pensando en lo que pasaba, mientras la mamá de Nick me tranquilizaba, diciéndome lo de su esposo en la casa, y decidí quedarme. Nick y Wolf salen del cuarto, y Wolf casi de inmediato me mira para captar qué había pasado. Y se me veía en la cara. Había estado llorando. Les conté lo que pasó. Y, ya sabes, Nick siempre era como más frío, no se veía afectado.
Wolf, en cambio, estaba más inclinado a creer que, como mínimo, algo estaba pasando. No sabía si era un fantasma o no, pero ciertamente entendía que algo estaba ocurriendo. Y el hecho de que la mamá de Nick, mientras yo les contaba a Nick y Wolf lo que pasaba, estaba reforzando mi versión. Sí, yo también lo escuché. Escuché la puerta. Sí, yo estaba arriba y lo escuché caminar por la casa. Y Wolf estaba como, ¿qué está pasando? Y Nick como que no quería escucharlo. Probablemente se sentía incómodo. Al final, todo giraba en torno a su padre. Antes de que saliéramos a hacer snowboard ese día, porque la mamá de Nick nos llevaba y luego nos recogía, nos llevó a una tienda local y compramos una mesa de café, porque querían reemplazar la que estaba en la casa. Básicamente, cuando entrabas a la casa, en vez de girar hacia el pasillo que llevaba a nuestra habitación, si seguías recto hacia la parte del loft, al pie de las escaleras había una mesa de café donde tenían un teléfono fijo, porque estábamos en medio de la nada y tenías que tener alguna forma de comunicarte. Y lo pusieron justo ahí, al pie de las escaleras, en esa mesita. Pero estaba roto, o era viejo, o lo que fuera. Sé que ellos querían uno nuevo desde hacía mucho tiempo. Salimos a comprarlo. Yo, Nick y Wolf salimos, hicimos snowboard. Regresamos y ayudamos a descargar la mesa de café en la casa. La pusimos al pie de las escaleras y esa noche nos fuimos a dormir. Yo fui despiadado intentando mantener a Wolf y a Nick despiertos. Ni siquiera intentaba bromear con eso. Estaba literalmente pateando la litera. Pateaba la litera de Wolf, sacudía a Nick. Estaba haciendo todo lo posible para mantenerlos despiertos porque yo no podía dormir. Estaba aterrado, estaba aterrado. Era como lo contrario de esa emoción que sientes antes de Navidad y no puedes dormir. Era lo contrario de esos sentimientos, pero igual no podía dormir. Era como, esta es la peor noche de mi vida. Y además, la gota que colmó el vaso fue que durante el día supimos que ninguno de los dos hermanos de Nick iba a hacer el viaje. No iban a venir, así que no habría nadie en la casa. Nadie debería estar en la casa excepto nosotros. Y esa noche estoy ahí acostado. Y después de todos mis intentos de mantener a Nick y a Wolf despiertos, ellos se duermen. Todos están dormidos. La casa está completamente oscura, silenciosa. Y como a las 2 o 3 de la mañana se me eriza la piel solo de pensarlo, escucho esos pasos sobre la rampa. La puerta se abre y escucho las campanillas del trineo en la puerta. Una olla cae al suelo y los pasos entran en la casa. Y esta es la tercera vez que pasa. Así que, de algún modo, fue la primera vez que estaba esperando que algo sucediera, que caminara por el pasillo, que entrara en el cuarto, que se metiera junto a mí, que se fundiera con Nick. Y ya. Era la primera vez que sentía un poco de, digamos, seguridad, de que algo iba a pasar, de que entendía lo que iba a ocurrir. No lo entendía en realidad, pero lo esperaba. Pero esa noche no fue así. Entró en la casa. Todo fue igual. Entró en la casa, pero en lugar de ir por el pasillo hacia nuestra habitación, siguió caminando hacia el área del desván. Y el área del desván, desde donde yo estaba acostado, mis pies estaban hacia la puerta, mi cabeza atrás, la pared frente a mí. Si me hubiera incorporado en la cama y mirado de frente, esa pared daba al área donde estaba esa cosa. O sea, básicamente, si no hubiera una pared, estaría viéndolo directamente y estaba esperando a que atravesara la pared. Tan loco como suene, solo estaba anticipando que algo pasara a través de la pared. Después de una larga pausa en ese desván, lo escucho subir las escaleras. Escuchar el crujido de los escalones mientras subía me pone la piel de gallina. Me pone emocional de solo pensar lo aterrador que fue. Subió las escaleras y ahora estaba encima de mí. Y si las 2 noches anteriores eran ejemplo, esa cosa se había hundido en el suelo 2 noches seguidas y había desaparecido. Y ahora mi miedo era que literalmente iba a atravesar el techo, atravesar la litera y caer sobre mí. El sonido se detuvo cuando llegó arriba. Arriba era donde dormía la madre de Nick. Ella estaba arriba.
Así que me quedé en la cama, petrificado otra vez. Tenía mi estúpido cuchillo escondido bajo la cama superior, y pasaron horas y horas esperando a que mi peor pesadilla se hiciera realidad, que alguna entidad atravesara el techo y se metiera en mí. O incluso si era en Nick, que atravesara el techo y en mis periféricos viera a esa bestia descender del techo y meterse en él. Simplemente, esos pensamientos en mi cabeza no tenían sentido. Eran aterradores, pero estaban ahí. Me quedé acostado y no podía dormir. Ya llevaba casi 3 días sin dormir. Así que en algún momento de esa noche me dormí, probablemente por puro agotamiento. En algún momento de la mañana, ya como a las 5, me despierto otra vez y escucho a la madre de Nick. No sonaba como si estuviera preparando café. Sonaba como si algo estuviera mal. No podía descifrarlo, pero sonaba como si estuviera emocional de alguna manera. No sabía si estaba llorando o no. Pero ya era de mañana. Era mi último día. Me iba ese día. Me levanté, salí, y al salir al pasillo miro a la izquierda, hacia el comedor donde esperaba ver a la madre de Nick, pero no estaba ahí. En realidad estaba al pie de las escaleras, en la sala del desván, junto a esa nueva mesa de café que habíamos puesto. Y estaba de pie sobre la mesa, al pie de las escaleras, donde la entidad había estado la noche anterior, la única diferencia respecto a las otras 2 noches, y estaba llorando. «Ven aquí», señalaba la mesa. Estaba arrodillada mirando la mesa, y ahora me doy cuenta de que probablemente lloraba de alegría, porque grabadas en la mesa estaban las palabras «Te amo», y yo pensé, ya está. Eso terminó mi amistad con Nick, seguro, con Wolf en menor medida, pero dejé de hacer snowboard. No volví a esa cabaña, aunque sé que Wolf sí lo hizo al año siguiente. Las teorías sobre lo que pasó, ya sabes, la mamá de Nick, es posible que ella inventara la narrativa, que lo hiciera sobre su esposo, y que tan fácilmente hubiera podido grabar esas palabras en la mesa. Ese te amo pudo haber sido ella. También es posible que ella tuviera parálisis del sueño y yo también. De alguna manera nos sincronizamos y tuvimos la misma visión, y ella lo grabó en la mesa. O, para ser honesto, lo que yo creo es que era un fantasma, y que interactuó con el mundo físico, que sí caminó por la casa, que sí grabó Te amo en esa mesa. Y, bueno, esa fue la única vez en toda mi vida que me pasó algo así. Voy a hacer versiones largas de esas historias en este canal de YouTube. Esa va a ser la nueva dirección de este canal. Si tienes una gran historia de fantasmas, mándame un mensaje. Y eso es todo, amigos. Espero que lo hayan disfrutado.